RCR, la red que comunica y une al Perú. El Instituto Nacional de Estadística e Informática presentó los índices, los indicadores, las cifras de pobreza monetaria, ¿no? Y preocupa ciertamente la situación de algunas regiones, caso de Cajamarca, Huánuco, Puno, que tienen indicadores bastante preocupantes, ¿no? Pero lo que más preocupa son las proyecciones económicas hacia adelante, ¿no? Hay quienes consideran que si crecemos al ritmo del 2,3% o menos del 3%, será difícil tener un impacto directo en la lucha contra la pobreza y tendrán que pasar 2 décadas para recuperar el nivel que teníamos prepandemia, antes de la pandemia, 20% en el plano general en pobreza, ¿no? Vamos a conversar sobre este tema para que nos ayuden a interpretar un poco qué podemos hacer, cómo podemos enfrentar la lucha contra la pobreza. Tomamos contacto de Cajamarca con el señor José Luis Medina, él es asesor del gobierno regional de Cajamarca, decano del Colegio de Economía de Cajamarca. Señor Medina, qué gusto saludarlo, muy amable. Buenos días, señor Hernández. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría conocer un comentario, ¿no?, de lo que significa esta situación de pobreza monetaria en varias regiones, entre ellas Cajamarca, ¿no?, que es la que tiene índices bastante preocupantes, la coloca como la región más pobre en el plano nacional. Sí, efectivamente, han salido los informes ya respectivo a la pobreza. Hay que entender que la pobreza monetaria, en este caso, solo es un indicador que mide en realidad la capacidad de gasto que tiene un individuo o una familia en un determinado lugar dentro del territorio nacional. Es decir, toda persona que tiene por debajo o que gana, que ocasiona un gasto por debajo de los 415 soles mensuales, se consideraría pobre, y los que están por encima de ese nivel de 415 ya no se consideraría pobre. Por eso se llama la línea de pobreza monetaria. Entonces, en el último reporte que ha brindado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, determina que hay prácticamente 27.5% de la población total de nuestro país que está en esa condición, es decir, por debajo de esa línea de pobreza. Una situación bastante preocupante, porque nosotros hemos venido en realidad reduciendo la pobreza a nivel nacional, pero hemos dado cuenta de que la pandemia en sí, que ha sido un impacto fuertísimo a nivel mundial, ha prácticamente desvestido la situación económica, social, medioambiental, etcétera, de nuestro país, de nuestra realidad, lo cual nos ha demostrado la fragilidad y la vulnerabilidad que se encuentra nuestra población cuando no se tiene un Estado activo, cuando no se tiene inversión suficientemente adecuada, cuando no se tiene servicios de calidad adecuada para que la población en realidad pueda resistir a cualquier crisis o cualquier situación que pueda afectar negativamente las condiciones de vida. Ahora, uno de los temas más preocupantes, señor Medina, es que cuando se consultan las cifras de crecimiento en el Perú, las estimaciones del Banco Central de Reserva, de incluso agencias privadas, nos dan debajo del 3%, ¿no? Incluso ayer el Fondo Monetario Internacional nos sitúa en el plano del 2,3%, ¿no? Un rango que nos coloca probablemente siendo uno de los países que tenemos más crecimiento, vamos a tener más crecimiento en la región en el presente año, pero que no coadyuva precisamente a el mejoramiento de la lucha contra la pobreza. Si crecemos a este ritmo, hay quienes estiman que tendrá que pasar más de 2 décadas para recuperar niveles de hace 3, 4, 5 años, ¿no?, prepandemia, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Hay que entender también que son previsiones nada más futurísticas para poder determinar cuánto vamos a crecer, pero es importante tener esta mirada. Si crecemos en realidad por debajo del 3%, no estamos en condiciones como para poder decir que vamos a salir de la pobreza en los próximos 5 o 6 años. Tenemos que pasar 20, 30 años. Para nosotros reducir de manera significativa la pobreza tenemos que crecer por encima del 6-7%, como en un momento se dio. La tasa de crecimiento, el indicador del PIB, o el Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que el valor agregado en términos monetarios de lo que produce un país, es importantísimo para poder reducir la pobreza. Si no hay un crecimiento, en realidad no se puede reducir pobreza, porque cuando hay crecimiento económico,
lo que significa es que hay más producción, y si ha ido más producción es porque las empresas han vendido más, y si han vendido más, eso quiere decir que han pagado más impuestos, y si han pagado más impuestos, implica que el Estado tiene más recursos públicos para poder invertir en salud, educación, saneamiento, transporte. Eso quiere decir que cuando hay crecimiento, hay o debería haber más desarrollo y por lo tanto reducir la pobreza. Sin embargo, el modelo y la forma de cómo tenemos estructurado nuestra economía en nuestro país no necesariamente es así. No necesariamente cuando hay mayor ingresos puede a las empresas aportar más o puede llegar hasta el nivel de aportar más, pero la inversión pública puede significar menos. ¿Por qué? Por una serie de falencias, lo que llamamos nosotros economistas los fallos de Estado. Es decir, dentro del fallo de Estado se encuentra pues la malversación de los recursos, la incapacidad del gobernante para poder invertir adecuadamente, el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. Es decir, se pierden los recursos del camino y no llega a beneficiar. Una de las condiciones, repito, para poder salir de la pobreza es mayor crecimiento, pero que tenemos que asegurar que ese crecimiento llegue a los más necesitados, es decir, a las zonas más vulnerables, a las más rincones de nuestro país, de esa manera poder sacar. Porque no olvidemos que el caso de la pobreza se encuentra mayormente en la zona rural. En la zona rural prácticamente nosotros tenemos el 41% de la población que se encuentra en esta condición y solo el 24% en el área urbana. Entonces, en la zona rural nosotros hemos visto ya en el último reporte del INEI que el grupo de Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco, por ejemplo, y Puno, son regiones netamente o gran parte rural, y son las zonas rurales en realidad que están a la altura, pues obviamente por encima de los 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, que muchas veces la inversión, por ejemplo, tanto pública y privada, no se realiza, y más bien el enfoque es diferente. La inversión pública, por ejemplo, se enfoca más a hacer inversiones de la cuenca media-baja, es decir, por debajo de 2.000 metros, y ahí invierte en agroindustria, represas, hace grandes inversiones, pero sobre la cuenca media-alta hacia arriba, más bien el Estado lo que hace es inversiones muy pequeñitas, muy aisladas, y sobre todo acumula con grandes programas sociales, lo que no ayuda a generar o a hacer mayor producción, a ser más productivos, más bien a generar una prevalencia mucho mayor de pobreza. Igual la inversión privada no se concentra en esos lugares porque no hay las condiciones para que se genere una inversión y que sea rentable en esos lugares. Por eso es que la pobreza todavía persiste en esos lugares donde son más netamente rurales. Pero ahí es donde estamos en realidad hacer mayor inversión para que el crecimiento económico se pueda terminar. Ahora, señor Medina, en el caso de Cajamarca, usted conoce muy de cerca Cajamarca, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se requiere justamente para impulsar proyectos, para impulsar inversiones, para generación de empleo y atacar la lucha contra la pobreza? ¿Qué es lo que se requiere? Seguimos teniendo los distritos más pobres del país en Cajamarca. De los 20 distritos más pobres siguen siendo todavía 16, 20 a nivel nacional, 16 acá en la región Cajamarca, el departamento. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué sigue persistiendo? Si nosotros visualizamos cada distrito, ¿de acuerdo?, dentro de la región, de los distritos más pobres, vemos que en realidad hay una situación muy complicada. ¿Cuál? Que no hay una actividad productiva. ¿Por qué? Porque no hay agua, por ejemplo, en muchas zonas. En la zona, por ejemplo, de Oxamarca, que es uno de los distritos más pobres del país, que está en la parte de la provincia de Selendín, no toda la población es pobre. Hay una parte donde sí tiene condiciones para salir en realidad de pobreza, o está en una situación no pobre porque tienen recursos hídricos, hay una producción lechera, hay actividad económica. Pero hay otra zona que justamente, que es gran parte, que no está en esa condición de salir de pobreza porque no tienen las condiciones, en otros términos, es decir, no tienen agua. Si no tienen agua, ¿cómo van a producir? ¿Cómo van a generar actividad económica? ¿Cómo van a generar ingresos? Y si tampoco no tienen carreteras, ¿cómo esa actividad económica van a sacarlo, darle valor en el mercado? Porque les demora horas y horas en salir. Pueden tener programas sociales, pueden tener alguna actividad o apoyo del Estado, pero no tiene esa sostenibilidad para poder darle ingresos, de esa manera mejorar las condiciones. En otra palabra, lo que estamos diciendo es que necesitamos al menos cubrirle con lo social, enseñarle a producir, darle las condiciones para poder generar actividad económica. Ojo, el Estado no genera riqueza,
el que genera riqueza es el sector privado, pero para que invierta o que haya actividad privada, el Estado tiene que generar actividad o condiciones para que pueda invertirse, acompañar. ¿Cuáles son el acompañamiento y cuáles son las condiciones? Carreteras, para articular al mercado. Tenemos que darlo. No tenemos todavía una red importante de articulación vial en la región Cajamarca. No lo existe. Todavía hay trochas, caminos que son desastrosos, que demoran horas y horas. No tenemos, por ejemplo, sistemas de riego ampliados a nivel regional. No tenemos siembra o no hacemos siembra y cosecha de agua. Es decir, que no hay represas, no hay reservorios, no hay cochas para poder almacenar en tiempos de estiaje y poder utilizarlos. No lo hay, esa infraestructura hídrica que tanto se necesita, porque es la base fundamental, el elemento articulador para generar cualquier actividad económica, productiva. Si en estos lugares más pobres no existe eso, entonces, ¿cómo podemos salir de la pobreza? Ahí es donde tiene que invertirse y hacerse inversión. Pero más que eso, si esto estamos hablando en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo lo que necesitamos son al menos dos aspectos fundamentales. Uno, en el tema educativo. Ni por más que queramos nosotros mejorar estas condiciones, si el productor, el ciudadano, todavía tiene las condiciones limitadas o la formación limitada, no puede tener la capacidad, puede crear e innovar, buscar hacer emprendimientos, es decir, desarrollarse para buscar otras actividades económicas, no solo en sus zonas, sino en otras zonas. Eso nos va a generar una sostenibilidad en la mejora económica y salir, obviamente, de la pobreza por muchas décadas. Porque si solo le damos de manera eventual y siguen teniendo a nuestra población condiciones o una capacidad o capital humano bajo, pues como lo tienen ahora la gran parte de nuestra población, más del 40% de la población que está en situación de pobreza no tiene ni educación primaria. Entonces, ¿cómo nosotros queremos hacerle que sea sostenible este tema de generación de ingresos? Entonces, es una preocupación grande, pero también estamos para eso, justamente ese capital humano, para que los empleos sean dignos. Ahora todavía el trabajo, el empleo que se tiene, sean por debajo de 1,000 soles, por ejemplo, ganan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos salir de la pobreza de una manera? Y es precario. Entonces, es una de las condiciones de realidad que podemos discutir y esto no se soluciona de la noche a la mañana. Tenemos que empezar a tener una mirada más visionaria, pensando en el mediano y largo plazo. Ahora, en el caso ya muy más puntual, en el caso de Cajamarca, para usted que siempre está atento a lo que ocurre en el manejo económico, en el manejo social, se requieren inversiones privadas con urgencia. Y para eso tiene que haber un trabajo coordinado entre las autoridades, la propia empresa privada y la propia colectividad. Por supuesto, esta es una situación que no se puede manejar desde un sector. El problema no solo es el Estado, de por qué seguimos siendo pobres. El problema también, en cierta manera, tiene responsabilidad el sector privado, la sociedad civil misma, la academia. Se han convertido todavía en islas y cada uno por su lado y no abordamos el problema o los problemas, las diferentes patologías económicas sociales de manera articulada, integrada. No abordamos de esa manera. Por ejemplo, el tema de la anemia. La anemia acá a nivel de Cajamarca es uno de los más grandes a nivel nacional. 38% se ha incrementado en los últimos 4 años, prácticamente 10 puntos porcentuales. ¿Cómo nosotros poder solucionar? Esa no es una solución simplemente del sector salud, sino también el sector agricultura, porque ahí ellos tienen que generar y asegurar el tema, como decíamos, la seguridad alimentaria. Tenemos también que tiene que intervenir educación, porque son temas culturales que muchas veces la madre de familia o la familia rural, por ejemplo, cría sus gallinitas, cría sus cuyes, que ahí está la proteína, la vitamina, pero eso lo que tiene, lo poquito que tiene, lo saca al mercado y solo come lo otro que de repente puede costar mucho menos en la ciudad. Entonces, es un tema cultural también de alimentación. ¿Quién tiene que intervenir ahí? Educación. Son cuestiones, nos damos cuenta que los problemas tienen que intervenirse de manera integral, articulada, y creo que es uno de los grandes desafíos que tiene Cajamarca. Las inversiones, por el otro lado, que tienen que hacerse en Cajamarca, por supuesto, que tienen que aprovecharse en todos los sectores. No solo el tema de turismo, sino también el tema de agricultura, acuicultura, el tema de mismo transportes, el tema de los recursos naturales. Miren, nosotros aquí somos una región de más ricas del país, pero
Vale, la verdad todavía es totalmente verdad, en estas palabras, que somos, digamos, un mendigo sentados en un banco de oro. ¿Por qué? Porque tenemos toda la riqueza, pero no sabemos aprovechar. El cambio minero ha llegado a más de 6.000 millones de soles prácticamente, imagínense, a todo nivel, aquí. Y esto es a nivel nacional, si nosotros contabilizamos. Pero ¿cuánto de eso se ha invertido en mejorar en la infraestructura? No solo infraestructura hídrica, sino infraestructura de salud, de transporte, de saneamiento, de construcción, etcétera, etcétera. Casi nada, o los impactos no han tenido, ¿verdad? Pero también la responsabilidad de las empresas también ha sido muy pocas, porque la intervención ha sido simplemente en el ámbito de influencia. Pero si nosotros hacemos un análisis, ¿cuánto del ámbito de influencia que han hecho las empresas o las grandes empresas en Cajamarca, por ejemplo, que hayan reducido, han permitido reducir la pobreza, ha sido mínima, o prácticamente no ha existido, no se ha visibilizado? Eso quiere decir que se ha trabajado de manera aislada y no se ha generado el impacto. Las inversiones acá están, hay mucha potencialidad, tenemos ventajas comparativas enormes, recursos naturales enormes, tenemos diversidad geográfica, ecológica, ecosistémica a todo nivel, pero sin embargo no lo estamos aprovechando. ¿Por qué? Por una falta de planificación, una mirada integral, articuladora a nivel regional. Creo que es un momento en realidad de debatir seriamente esto, porque se ha venido diciendo muchas cosas, diagnósticos a nivel nacional y regional por décadas, pero no se ha abordado de manera efectiva, real, estos problemas, que son justamente multicausales. Muy bien, señor José Luis Medina, asesor del gobierno regional de Cajamarca y decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre. Le agradezco la gentileza. Muy amable. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.